En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 6 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas. También está en juego el segundo pase de la última triplet. El enganche tiene un valor de 452.000 guaraníes. Juega por un pozo garantizado en 25 millones de guaraníes. En esta séptima carrera está en juego la apuesta duplo, 20.000 el costo, 6 millones de guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Instantes para realizar la apuesta duplo. 20.000 el costo, 6 millones de guaraníes, pozo garantizado. Largaron. Salen agrupados los participantes, trata de enseñar el camino al número 10, toma pequeña ventaja al 2, tercero se desempeña el 11, cuarto viene accionando el 4, en la quinta ubicación lo hace el 1, más atrás el 9, luego el 5. Descontado los primeros metros de la prueba, el número 10 corre con el pescuezo de ventaja sobre el 2, tercero expectante se desempeña el 11, cuarto viene accionando a medio cuerpo desde el 4, en la quinta ubicación mejora el competidor número 9, quedando en la quinta ubicación el participante número 5, más atrás el 1. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 10 enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el 11, la tercera ubicación mejorando rápidamente, lo viene haciendo el 9. Cuarto se desempeña el 4, en la quinta ubicación el 2. Viene ganando terreno de fondo el participante número 5. Más atrás viene accionando el 6, apareado con el 8.
Los participantes en los últimos 600 metros, hay lucha en la delantera por fuera, el 11 pequeña ventaja sobre el 10, abierto gana terreno el competidor número 9, quedando en la cuarta ubicación el 4 y están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco número 11, intenta la disparada, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 9, en la tercera ubicación se desempeña el participante número 10, descuentan ya los últimos 150 metros para el disco, se afianza la vanguardia el 11, estira 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 9, tercero se desempeña el participante número 10, abierto larga atropellada el 5, últimos 50 metros de carrera el 11, JJ Truebet y Rafael Bejarano, amplias ventajas sobre el 5, tercero 9 y cruzaron el disco. Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el 11, JJ Truebet. Segundo el 5, Sassilas. Tercero el 9, Texas Sequoia. Cuarto el 10, Caron Croupier. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 11 segundos, 5 centésimas, ganada por varios cuerpos. Del segundo al tercero, un cuerpo. Dividendos. Es por ganador del número 11, 14.000 guaraníes. La llave directa 11-5 quedó vacante. Apuesta duplo, 8-11, 2 aciertos, 476.000 guaraníes. Triple que finalizaba, un solo acierto, 1.500.000 guaraníes. Segunda triple resultaron 24 boletos, su valor 1.302.100 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la séptima carrera. Le informamos al público apostador en esta octava y última carrera. Está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2.200.000 pozo garantizado. La trifecta valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.600.000 guaraníes.
Están en la pista principal competidores de la octava y última carrera, prueba reservada para caballos de la sexta categoría, distancia 1100 metros. El 1, Calvin Harris, José Romero, 52 kilos 900. El 2, Silver Star, Diego Ramírez, 54 kilos 300. El 3, Runner, Juan Román, 55 600. El 4, Girl Surprise, Marcos Rivas, 54 kilos. El número 5, Nadal, Javier Portillo, 54 400. El 6, Quinteto de Oro, Leonardo Jiménez, 53 kilos 150. El 7, Barlomar, César Mora, 54 kilos 800 gramos. Y el número 8, Trilegal, Juan Ramírez, 55 kilos 200 gramos. 5 minutos y finalizan las apuestas. Cinco minutos y finalizan las apuestas.
En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2.200.000 pozo garantizado, trifecta, 3.000 el costo, 1.600.000 pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2.200.000 pozo garantizado, trifecta, 3.000 el costo, 1.600.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para que finalicen las apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los participantes. Trata de enseñar el camino el competidor número 5, Nadal. Toma pequeño cuerpo de ventaja al 6, Quinteto de Oro. Tercero se desempeña
el número 7 Barlomar, cuarto viene accionando el 1. Calvin Harris más abierto lo hace el número 3 Pain Runner apareado con el 8 Trilegal. Los competidores están enfrentando el codo con el número 6 Quinteto de Oro enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja ahora sobre el 5 Nadal. Tercero se desempeña el participante número 3 Pain Runner apareado con el número 7 Barlomar. En la quinta ubicación viene accionando el número 4 Create Surprise más atrás el 8 Trilegal. Los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 6 Quinteto de Oro intenta la disparada. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el competidor número 7 Barlomar. Abierto se desempeña el participante número 4 Great Surprise. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco con el número 6 Quinteto de Oro. Firme la delantera. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el participante número 7 Barlomar. Tercero se desempeña el 8 Trilegal. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco, el 6 Quinteto de Oro y el triunfo asegurado. Amplias ventajas sobre el número 7, pocos metros para el disco, el 6 Quinteto de Oro y Leonardo Jiménez de punta a punta, varios cuerpos de ventaja sobre el 7, tercero el número 8 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el 6 Quinteto de Oro. Segundo el número 7 Barro Mar. Tercero el 8 Trilegal. Cuarto el 4 Great Surprise. Quinto el 3 Pine Runner. Sexto el 5 Nadal. Tiempo empleado por el ganador, minuto 11 segundos y 19 centésimos. Ganada por varios cuerpos. El segundo al tercero un cuerpo. Dividiéndose por ganador del 6, 45.500 guaraníes. Llavireta 6-7, 275.000 guaraníes. Trifecta 6-7-8, 177.800 guaraníes. Duplo 11-6, 54 aciertos, 123.100 guaraníes. Triple que finalizaba 11 aciertos, 2.272.700 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la octava y última carrera. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los participantes. Trata de enseñar el camino el competidor número 5, Nadal. Toma pequeño cuerpo de ventaja al 6, Quinteto de Oro. Tercero se desempeña el número 7, Barlomar. Cuarto viene accionando el 1. Calvin Harris. Más abierto lo hace el número 3, Pine Runner, apareado con el 8, Trilegal. Los competidores están enfrentando el codo con el número 6, Quinteto de Oro, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja ahora sobre el 5, Nadal. Tercero se desempeña el participante número 3, Pine Runner, apareado con el número 7, Barlomar. En la quinta ubicación viene accionando el número 4, Great Surprise. Más atrás el 8, Trilegal. Los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 6, Quinteto de Oro. Intenta la disparada. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el competidor número 7, Barlomar. Abierto se desempeña el participante número 4, Great Surprise. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco con el número 6, Quinteto de Oro. Firme en la delantera. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el participante número 7, Barlomar. Tercero se desempeña el 8, Trilegal. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco, el 6, Quinteto de Oro, y el triunfo asegurado. Amplias ventajas sobre el número 7, pocos metros para el disco, el 6, Quinteto de Oro, y Leonardo Jiménez de punta a punta, varios cuerpos de ventaja sobre el 7, tercero el número 8, y cruzaron el disco.